Hola, mis queridos amigos de Frater TV. Volvemos a otro estudio con Sandra Carrales. Estábamos hablando en el episodio pasado sobre la humildad. Vamos a hablar un poco de la cosecha. Cuéntanos de las consecuencias espirituales de la hipocresía según las enseñanzas espíritas. Pueden ser varias las consecuencias y son negativas para la persona que las practica, que podemos ser, como dijimos, nosotros mismos en algunas situaciones. Podemos tener impedimento en el progreso espiritual, ya que implica una falta de sinceridad y de autenticidad en las acciones y en las actitudes. Y al no enfrentar honestamente estas debilidades y estos errores, la persona hipócrita puede permanecer estancada en su desarrollo espiritual. También la hipocresía puede llevar a la persona a alejarse de la verdad espiritual, como dijiste el ejemplo de hace un momento, ya que implica una falta de integridad y congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y a veces podemos sentirnos abrumados, pero no hay que dejar de poner el dedo en el renglón. Hay que estar constantes en esa tarea. Y al actuar de manera falsa o engañosa, la persona hipócrita puede perder la conexión con su verdadero ser y también con los principios espirituales. Puede generar discordia y desconfianza en las relaciones humanas, la hipocresía. ¿Por qué? Pues porque puede alejar a la persona de la fraternidad y del amor fraternal, que son fundamentales en el camino espiritual. Y al actuar con falsedad o manipulación, la persona hipócrita puede dañar las relaciones con los demás y crear barreras en la búsqueda espiritual. Las acciones hipócritas pueden generar una carga kármica negativa para la persona, ya que va en contra de los principios de justicia y de equilibrio espiritual. Y esta carga kármica puede manifestarse en forma de dificultades o desafíos en la vida de la persona, destinados a ayudarla a aprender y a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Pues porque si no lo vemos, ¿cómo lo vamos a trabajar? Entonces ocupamos un aliciente más fuerte para que nos despierte ese interés. Y aquí tenemos, por ejemplo, un pasaje en el libro de Jesús en el hogar, y aquí nos hablan de la razón del dolor. Y entonces, así en síntesis, nos dice que lo que no vamos a aprender por amor, lo aprendemos mediante el bendito recurso del dolor. Recordemos que el dolor es el aguijón del progreso. Sí, es importante, tan pronto nos damos cuenta que hay dos invitaciones. Hay una invitación a aprender con amor y hay una invitación a aprender con el sufrimiento y el dolor, ¿no? Y cuando ya nos damos cuenta que hay una opción, que no es necesario sufrir, no hay una necesidad de sufrir si empezamos a estudiar las leyes divinas, si empezamos a estudiar cómo Dios funciona, si estudiamos la ley de amor, justicia y caridad, poco a poco ahí vemos esa opción. Muchos de nosotros no vemos esa opción, es automático, ¿verdad? Estamos regidos por la sensualidad, estamos regidos por el egoísmo, estamos regidos por el orgullo, estamos regidos por los instintos y nos toca desafortunadamente cosechar esas malas decisiones, lo que yo llamo ese desamor, ¿no? Uh-huh. Y se nos devuelve ese desamor, queramos o no, ¿no? Y esa es la gran responsabilidad de cómo el pensamiento, las palabras, las decisiones y los actos nos influyen en nuestro futuro. Esa es la gran importancia de cómo el espiritismo nos enseña a ser responsables. Y hablando de responsabilidad, ¿cómo pudiera promover la práctica de la humildad ya en nuestra cotidianidad, en las relaciones saludables que tenemos entre personas? Pues mira, la humildad facilita la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y de comprender sus perspectivas y sus sentimientos. Y esto promueve la empatía y la conexión emocional en las relaciones.
lo que contribuye a una comunicación más efectiva y a una mayor armonía. Y también implica una actitud de apertura, de flexibilidad y disposición a ceder en lugar de aferrarse obstinadamente a nuestras propias opiniones y deseos. Esto puede ayudar a reducir los conflictos y las confrontaciones entre las relaciones, ya que se promueve el respeto mutuo y la búsqueda de soluciones pacíficas. También promueve la sinceridad y la autenticidad en las relaciones. Esto contribuye a construir confianza y seguridad entre las personas. Al mostrar vulnerabilidad y reconocer nuestras propias limitaciones, se fomenta un ambiente de confianza mutua y de apertura emocional que fortalece la intimidad en las relaciones. La humildad facilita el proceso de perdón y reconciliación en las relaciones, ya que implica reconocer nuestros propios errores y también estar dispuestos a disculparnos y a perdonar a los demás. Esto va a permitir dejar a un lado los resentimientos y los rencores para avanzar hacia una relación más saludable y constructiva. También la humildad fomenta una actitud de colaboración y cooperación, en lugar de una de competencia y de rivalidad en relaciones. Al reconocer la igualdad y el valor de cada persona, se promueve el trabajo en equipo y la búsqueda de objetivos comunes, lo que contribuye al éxito y la relación mutua. La práctica de la humildad en las relaciones promueve la empatía, reduce los conflictos, fortalece la confianza, facilita el perdón y la reconciliación y fomenta la cooperación y el trabajo en equipo. Esto contribuye a tener relaciones más saludables, constructivas y satisfactorias, tanto a nivel personal como interpersonal. Y aquí traemos la máxima de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, el como a ti mismo, estaríamos ahí faltando a amarnos a nosotros mismos si no traemos esa humildad a acompañarnos en este camino que vivimos, en la vida del espíritu inmortal que somos. Bueno, y cuéntanos, ¿qué prácticas nos recomienda el espiritismo que hagamos para cultivar esa humildad? ¿Qué buenas prácticas nos recomiendas? Sugerencias como lo son la autorreflexión, que significa dedicar tiempo regularmente a reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones. Reconocer ahí, en esa autorreflexión, los errores, las debilidades. No nada más reconocerlos, sino ahora hacer ese trabajo de mejorarlos con humildad y determinación. Otra práctica es la del desapego, aprender a desapegarnos de la necesidad de tener razón o de destacar siempre sobre los demás. Cultivar la humildad al aceptar que no lo sabemos todo y que siempre hay algo nuevo que aprender. Tener un servicio desinteresado. Buscar oportunidades para servir a los demás de una manera desinteresada y altruista. Participar, por ejemplo, en acciones de caridad, algún voluntariado, ayudar a quienes lo necesitan sin esperar nada a cambio. Podemos ir al centro espírita, ahí hay muchas maneras de poder también brindar nuestras manos, de poder colaborar, tener una escucha activa, practicar esa escucha activa y empática cuando estemos interactuando a los demás. Podemos hablar, claro, pero es muy importante saber escuchar, prestar esa atención genuina a sus palabras, a sus emociones, mostrar comprensión y respeto por sus puntos de vista y por sus experiencias. Podemos tener aceptación a la crítica constructiva, con humildad y también con gratitud, porque nos va a ayudar a crecer en lugar de rechazarlas o tomarlas como ataques personales. Practicar la gratitud y también la apreciación por las bendiciones y las oportunidades que tenemos en nuestra vida. Reconocer
que nada está garantizado y todo es un regalo divino que debemos valorar con humildad y reconocimiento. Y habremos de dar cuentas de esas acciones que estamos realizando en esta experiencia reencarnatoria. Otro punto es tener estudio y reflexión espiritual, dedicar tiempo para las enseñanzas espirituales porque van a promover la humildad. Por ejemplo, los textos del maestro Allan Kardec u otras fuentes de sabiduría espiritual. Tenemos que buscar comprender y aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Podemos practicar el perdón hacia nosotros mismos y hacia los demás. Reconocer que todos somos seres imperfectos, que cometemos errores y que el perdón es una expresión de humildad y de compasión que va a liberarnos el corazón de resentimientos y de rencores. Entonces, al incorporar estas prácticas recomendadas en nuestra vida, podemos cultivar la humildad como una cualidad fundamental que nos guía al crecimiento espiritual y a la armonía en nuestras relaciones, tanto con nosotros mismos como con los demás. Son los bienes que no corroen la polilla del moho y esos nos van a acompañar. La humildad va a ir con nosotros. Así es, ¿no? Importante, dos cositas que también quisiera yo como sumar para esa práctica. Para mí también es importante la práctica de la oración. Yo creo que eh, para mí la oración es el pensamiento más sublime, más elevado hacia Dios. ¿Y por qué? Porque tiene dos componentes muy importantes o tres componentes que también tú acabas de decir, uno que fue la gratitud, ¿cierto? La oración puede ser por la gratitud, ¿cierto? Puede ser para alabar y respetar a Dios y honrar a Dios. Y la tercera es pedir y pedir una perspectiva de humildad de que yo no lo puedo hacer solo, ¿no? Yo creo que parte de la oración es mentalmente conectarnos que necesitamos a Dios, ¿no? Mentalmente conectarnos que necesitamos a nuestros espíritus superiores, nuestros guías, llamémoslos ángeles de la guarda, lo que queramos llamarles, pero esos seres superiores que están aquí para a disposición, ayuda. Y siempre se me viene a la mente es ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Sí, porque si no nos ayudamos, ellos no van a poder ayudarnos. La forma en que yo siempre lo digo es que ellos están aquí arriba y si nosotros estamos aquí abajo, ellos no pueden bajar hasta acá, ellos pueden bajar hasta acá y nosotros tenemos que subir, ¿no? Es un esfuerzo de los dos unirnos para tener esa sintonía. Entonces, cuando no hay sintonía, cuando estamos regidos por la rabia, la cólera, el egoísmo, el resentimiento, la culpa que nos mata tanto, todas esas emociones que nos mantienen tan bajos, que son necesarias procesar, ¿cierto? El resentimiento, la única forma es procesarlo con el perdón. La tristeza, obviamente, hay que analizarla y procesarla. La culpa hay que también aliviarla con el perdón. Y muchos de nosotros tratamos todos los días de hacerlo solos. Y yo creo que la importancia de la humildad es que no tenemos que hacerlo solos. Podemos doblar la rodilla todos los días, orar al Padre, orar y pedir, mira, yo no soy capaz de perdonar a este señor. Me hizo un daño y no he podido sacármelo de la cabeza, ¿no? Ahí es cuando empezamos a entender que la obsesión no comienza en el lado espiritual, ¿no? La obsesión comienza aquí. Cuando alguien me hace daño, yo ya empiezo a obsesarla a esa persona con el pensamiento malo, maluco, quiero que le hagan daño o puede seguir cualquier cosa o simplemente seguir pensando en la persona. No soy Sí, capaz de vivir, ¿no? Esteban, qué importante punto has traído sobre la mesa, la oración. Y nos dice la espiritualidad superior, para que la oración sea escuchada, tiene que tener un requisito, la humildad.
como bien dijiste, reconocer esa pequeñez que somos para que pueda ser escuchada y que llegue más alto. Entonces, veamos qué tan importante es tener esa virtud. Si no la tenemos tan seguido, bueno, vamos a traerla más seguido, a tener esa observancia. ¿Por qué? Porque de ahí la importancia de que nuestras oraciones lleguen más alto, sean escuchadas y tengan el recurso de la espiritualidad amiga, la buena espiritualidad para que nos fortalezcan y nos puedan ayudar a salir adelante e ir trabajando esa humildad más constantemente. Qué bonito, ¿no? Bueno, Sandra, se nos acabó el tiempo, pero qué tan agradecidos estamos de que nos hayas dado este programa tan hermoso. Yo creo que todos los que nos están viendo entendemos un poco más la importancia de la humildad, que no tiene que ser algo complicado, es simplemente un esfuerzo de día a día, hacer ciertas cositas como creo que fue San Agustín el que al final del día preguntaba, ¿quién se pudo haber quejado de mí hoy? ¿No? ¿Quién se pudo haber quejado de mí hoy? Eso es un adelanto muy grande. También otra pregunta es que me gusta mucho es cuando a uno lo acusan o le dicen algo severo y el ego se nos duele, pues el ego se contrae decir después, a ver, ¿qué tanta verdad puede haber en esa acusación? Porque de pronto no es completamente la verdad, pero, pero sí hay un rastro de algo que sí tengamos que cambiar. Entonces es bien bonito al final de la noche o al final del día hacer un inventario de mi día, qué pude haber hecho mejor, quién se pudo haber quejado, qué tanta verdad hubo en cualquier crítica que recibí. Y eso también nos ayuda, ¿no? Claro, por supuesto, y con sinceridad, porque cuando no estamos en realidad viendo ese objetivo de convertirnos en el hombre de bien, podemos desviarnos un poco por intereses egoístas, materiales, vanidosos, etcétera. Pero cuando ya estamos siendo sinceros con nosotros mismos, que en realidad buscamos ser mejores, que en realidad queremos más paz en nuestra vida, queremos un poco más de esa felicidad. ¿Por qué? Pues porque va a haber armonía en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestro dormir. Entonces, pues con verlo, ese autoanálisis con esa sinceridad para trabajarlo, porque si nada más tengo el interés de observarlo y de cerrar el libro, el capítulo, pues no va a pasar más, ¿verdad? Ya que lo pudimos ver, que bueno, es un punto palomeado, pero ahora hay que hacer ese trabajo, irlo limpiando, irlo hablando con el prójimo, como el ejemplo que acabas de traer. Ok, me dijo algo, me reclamó algo, vamos a darnos un poco de tiempo, voy a darle el espacio y para hacer ese diálogo, cuando yo entro en una conversación es importante considerar que puedo estar equivocado, que pude haber hecho algo, a lo mejor no con la intención, pero sí lastimé a alguien. Entonces, cuando ya tengo esa apertura de darle ese tiempo, esa escucha, el quererme mejorar y ahora sí le explico, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, sí fue de esa manera, pero yo traía prisa, por eso no me pude detener a saludarte porque ya iba a recoger a mi hijo a la escuela, etcétera, y la persona va a tener esa comprensión y ya se van a limar las asperezas y todo tranquilo, podemos continuar. Entonces, sí puede haber esos altos pequeños en el camino, pero tener la voluntad de querer salir adelante, de que haya amistad, haya perdón, haya comprensión y más armonía. Entonces ya no nos va a estar siguiendo con ese pensamiento que dijiste, se puede convertir en un obsesor. Sí, por supuesto, aunque no lo tenga enfrente de mí, pero está pensando en mí a distancia y los pensamientos tienen un efecto sobre Claro. las personas, sobre el ambiente. Entonces hay que limpiar nuestra psicoesfera, oración, como bien dijiste, pero no nada más la oración, hay que hacer el trabajo de esa Perdonar. reforma, sí, de perdonar, de esa reforma íntima, ¿verdad? Entonces, pues es trabajo y es oración en Así conjunto. es. Así es.
Bueno, chicos, les agradezco por estar aquí con nosotros. De verdad, les agradecemos su apoyo a los que nos están viendo. Si no se han suscrito a nuestro canal, así es que nos ayudan para alterar el algoritmo y así le podemos llegar a más corazones. Entonces, denle el like, compartan este episodio si les gustó y nos vemos la próxima con otro programa. Chao, chao, mucha paz.